mujer tenías que tener para parir dolor, Malvinas. Qué comienzo de programa, y esto recién empieza. Estamos hablando quien que fuera subteniente del Regimiento 25 de la segunda sección de la Compañía C, amigo veterano de guerra con mayúsculas, Juan José Gómez Centurión. El grupo, la sección de ustedes se llamaba Romeo. Romeo. ¿Esos nombres de dónde salían? No, mucho. Todavía me dicen, no, porque vos eras Romeo. No era un tema así. En que mi sección iba a ser reserva en la operación. Y de esa R, en el alfabeto internacional de Romeo. Ajá. Y ahí salió Romeo. Ah, bien. Y ahí nos quedamos con el nombre. Y sí. Sí. Y después dejaron de ser reserva, al contrario, fueron primera línea Sí, en todo momento. Pero en todo momento. Pero eso fue para la operación del 2 de abril. Estamos desembarcando, o ya desembarcó el... No, acá viene lo peor. Entonces, cuando me preguntabas cuál era qué era lo que yo pensaba el 2 de abril, pensaba, por un lado, que mi vida tenía sentido a partir de lo que estaba pasando. ¿Y qué era lo que estaba pasando? En la tormenta se había roto el helicóptero Puma, Sí. quedó destruido, que era mi nave para mi aerodesembarco en apoyo sobre la casa era de esa gobernador, nave que era esa asignada. nave. Con lo cual, el 2 de abril pasé a ser prioridad 24 del helicóptero Sea King de la Armada, con lo cual vi toda la operación desde la baranda del buque. Entonces era esta cosa de decir, toda mi vida tiene sentido a partir de este momento, y este momento me tocó, la historia me está pasando por la delante de la nariz, ¿no? Y bueno, vimos llegar a García Quiroga, herido, y desembarcamos con Esteves alrededor del mediodía. ¿En qué? ¿En helicóptero? En helicóptero, en Puerto Argentino. Cuando ya había pasado toda la acción y la acción estaba Claro. Absolutamente en control. Con lo cual fue bastante frustrante desde el punto de vista de nuestro desempeño personal el día 2 de abril, porque la verdad que la vimos de arriba. Claro, llegaste para la formación, sí, digamos. llegué ni siquiera. Ya había pasado también eso. Pero bueno, era el día de tu vida, ¿no? Sí. Sí. Es el día D. Sí, absolutamente. Y de ahí en más, uno cuando la historia la ve de afuera, o digamos uno también, la veíamos a través de la televisión, y dijimos, bueno, qué bien todo el desarrollo, todo el estudio, todo el desembarco, toda la recuperación de las islas, una operación incruenta, donde fue todo prolijo a nivel para las miradas del mundo. Y a partir del 3 o del 4 de abril empezó a cambiar todo un poco el diseño de Malvinas, ¿no? Ustedes estando allá y quedándose allá, ¿cómo fueron las órdenes? El decir, bueno, ahora nosotros vamos a ocupar esta zona, la otra, aquella. ¿Cómo se determinó eso? Yo creo que ahí hay varios temas, ¿no? Uno es que hay que irlos separando, digamos, porque después se empiezan a vincular, pero por lo menos para mencionarlo, creo que hay varios factores ahí, ¿no? Uno es el factor de qué era lo que sentíamos nosotros en relación al continente, a la gente. Y era una cosa que te desbordaba, digamos. Claro. Todo el mundo que tenía una radio quería hablar con vos que estabas en Malvinas. Empezamos a recibir correspondencia. Aparecían los primos y los tíos que nunca había sabido que tenía, querían escribirte, ¿no? Y Sí. tener una carta que te habían escrito cuando vos estabas en Malvinas. Veíamos las movilizaciones en el continente. Cuando cuando las veo todavía, yo tengo un par de películas, me impresionan. Entonces es como que tenías la conciencia de estar en un hito histórico. Ahí, en ese momento. Esto es historia. Y eso es una responsabilidad grande, ¿no? La información que nosotros teníamos era muy parcializada. Porque por un lado había como un gran mensaje y además, razonando en términos estratégicos, decíamos, bueno, evidentemente hay una cobertura de carácter político estratégico, hay una alianza con alguien que no va a permitir que esto ya avance, digamos, claro. ¿no? Eso era lo que se intuía y lo que había en un mensaje. Cuando vos analizás lo que fue pasando, el tema de Malvinas es que era una opción estratégica de una sola opción. Era un plan A sin plan B. Era
tomar en una operación incruenta, recuperar las islas, devolver a todas las autoridades británicas sin un rasguño, y a partir de ese momento iba a intervenir Naciones Unidas, Consejo de Seguridad o alguien para obligar a la negociación bilateral. Claro. Perfecto. Bien. El plan A era genial. El plan A era genial. ¿Qué es lo que pasa? En el medio, Argentina pierde la votación en el Consejo de Seguridad. Pierde por 2 votos. No es que perdió por escándalo. Hay una foto, que yo siempre la pongo en mis presentaciones, que es del canciller Costa Méndez agarrándose la cabeza en la votación del Consejo de Seguridad. Que es ahí donde cambia el escenario. El plan A ya no funcionaba. Argentina tenía que generar un plan B. Y no tenía un plan B. Y ahí improvisamos. Y en la estrategia no puedes improvisar. No. La estrategia es un sistema de razonamiento que es ir then. Si pasa tal cosa, de hecho yo voy a hacer esto. Si pasa tal otra, voy a hacer tal cosa. Y no teníamos plan B. Y ahí empezó lo que pasó de Malvinas después del... la votación del Consejo de Seguridad es el 7 de abril. Sí. La resolución 502. ¿No? ¿502? Ah, Creo, no sé. creo que la 502. Es el 7 de abril. Y a partir del 7 de abril empieza otro escenario. Un escenario que no teníamos preparado, que no teníamos planificado, que no... Claro. Y ahí empezó la patriada. Es verdad. La que vivimos vos y yo, ¿no? Y ahí los mandan a Darwin. El 3 de abril recibimos la orden de capturar Darwin. En Darwin todavía... O sea, estaban faltando una dotación como de 10 o 15 infantes de marina británicos. Darwin era uno de los centros de entrenamiento de las fuerzas de autodefensa de las islas, que eran civiles, que entrenaban y que hacían tiro y qué sé yo. Entonces se suponía que podían estar en Darwin. Entonces el día 3 partimos con la compañía C en el buque Isla de los Estados, con una operación que era: yo desembarcaba en helicóptero, tomaba el pueblo, tomaba el muelle, y ahí desembarcaba el Isla de los Estados y desembarcaba el resto de la compañía, que venía Esteban y demás. Y así lo hicimos, así que bueno, me tocó el honor de ser el primer argentino que tocó tierra desembarcando el helicóptero en Darwin, y ser el último argentino que en el helicóptero británico salió como prisionero. Tengo ese triste honor. Ese privilegio. Y cuando vos recordás el ánimo de la tropa entre lo que fue el 3 de abril, que llegan a Darwin, y el 24, 25, 26, ahí esas fechas tan históricas de mayo, la tropa se sentía bien, se sentía segura, o sea, el ánimo estaba, porque estaban lejos de Puerto Argentino, muy lejos. Entonces era una aislación que si los víveres no te llegaban o si las cosas había que rebuscárselas como sea. A nosotros a partir de mediados de abril empiezan a llegar a Darwin la base aérea Cóndor de Fuerza Aérea y la Fuerza de Tarea Mercedes, que era la base del Regimiento 12, digamos, sí. ¿no? Con lo cual empezamos a tener contacto con tropas argentinas ya a partir, te diría, de 2 semanas después del desembarco. Pero las primeras 2 semanas vivimos solos ahí. Hicimos nuestros planes, aprovechamos para terminar determinadas cuestiones de instrucción específicas que para sentirnos mucho más seguros. Patrullábamos de noche, conocimos la zona, por lo tanto nos dio mucho contacto con la realidad. Hicimos un censo completo de toda la población de Darwin, requisamos armamento, requisamos radios. Es decir, esas 2 semanas nos sirvieron para ponernos muy en situación de las cosas, ¿no? ¿Cuánta gente había ahí? ¿Cuántos habitantes? Darwin eran 110 habitantes. Era un poblado muy chiquito. ¿Y la convivencia con los habitantes? Nosotros estábamos afuera del pueblo, ¿no? Estábamos en la Sí. escuela, que estaba más o menos a 1 kilómetro, y teníamos un contacto, nos proveíamos de los víveres de los habitantes. Obvio. Era obvio. ¿Pagando? Yo firmaba Ajá. facturas. Sí, mi inquietud más grande después de la guerra fue que algún día me lleguen las facturas. Ahora se cargó de esto, Claro, pero no me y las llegaron. esterlinas. No me llegaron, pero Argentina las debe haber pagado seguramente. Sí, las pagó. De alguna forma. Sí, nos dijeron. Y íbamos a la proveeduría y comprábamos, pagábamos, requisamos jeep, teníamos una flota de vehículos, nos pusimos muy en posición de las cosas. Y ya después empezó a llegar el regimiento. Primero llegaron los primeros efectivos de la base aérea Cóndor y después el regimiento 2. Y ya ahí se empezó a hacer, digamos, una guarnición grande, muy grande. ¿Y cómo lo vivíamos nosotros? En estas cosas siempre pasa lo mismo, ¿no? Las fracciones que quedan segregadas de sus regimientos como que toman también un espíritu de cuerpo muy especial. Sí.
Claro. ¿no? Porque, Sí. Estamos solos y hay que rebuscársela. Y hay que apechugarla y bueno, y todo lo otro era extraño, entonces nos abroquelaba todavía más. Era una compañía muy especial también porque los tres oficiales de la compañía y todos los oficiales éramos muy camaradas, habíamos hecho cursos juntos, con Esteves veníamos a hacer el curso de comando, con Olmos, que estaba en la sección de Esteves, habíamos venido a hacer el curso de comando, ya nos conocíamos muy, con Colque, que estaba en la sección de Reyes, habíamos hecho juntos, veníamos a hacer el curso de comando, o sea, éramos una comunidad muy entrelazada, si vos querés, desde el punto de vista de nuestro entrenamiento, de nuestras cabezas tácticas y de nuestro espíritu también, ¿no? Genial. Así que trabajábamos mucho y bien. Tenemos que ir al combate, porque tenemos tanto para hablar, es tan amplio y tan rico todo el relato que vamos a ir tratando de manejarlo Vos manejalo. de esta forma. ¿Qué pasa? O sea, ¿en qué fecha es cuando empieza la primer aventura, entre comillas, de ustedes, o tuya en particular también, cuando llega... No, el río Iguazú ya llega, claro, ya está combatiendo, o sea, ya fue después del 21 de mayo, Sí. ¿no? Sí. El 20, lo hunden al río Iguazú el 24 de mayo. Ah, bueno, 23 de mayo. entonces tenemos que hablar del desembarco, 21 de mayo. Ustedes estaban muy cerca de eso, se veía algo, se oía. Nosotros, previamente a eso, te lo digo con día, 16 de mayo, porque es el día de mi cumpleaños, yo cumplí 24 años, perdón, el 15 de mayo nos llega la orden de conformar el equipo de combate Güemes, que era una sección de la compañía 25 más una sección de elementos de apoyo del regimiento 12 con el subteniente Vázquez para ir a San Carlos. Entonces se va el teniente primero Esteban, que era el jefe de la compañía, y tiene que elegir una sección. Y lo elige a la sección del subteniente Reyes, que era el más moderno de la compañía, para ir a San Carlos. Con lo cual quedamos con Esteves solos en Darwin. Bueno, despedidas, no sabíamos que después, era obvio, no sabíamos que después iban a ser protagonistas de la principal resistencia al desembarco, ¿no? Cuestión que el día 20 de mayo perdimos contacto ya radial con ellos, el 21 de mayo se produce el desembarco, yo intento salir en una exploración por helicóptero el 21 de mayo con el helicóptero Chinook. Era un cerdo que volaba en el aire. ¿Cuál? Y apenas salimos de las primeras estribaciones de Darwin ya se veían los incendios en el canal y ya se veía actividad terrestre y no pudimos terminar con la exploración y volvimos. Y bueno, a la sección de Reyes y a Esteban y demás los dimos por muertos, digamos, ¿no? Y de hecho que Esteban con gente del 12 logra replegarse, pero Reyes queda con su sección a espaldas del desembarco, quedó 15 días más dando vueltas ahí, ¿no? En una epopeya digna del loco Reyes y que poca gente conoce de Malvinas, ¿no? Lo que fue lo que hizo esa sección para volver a entrar a Puerto Argentino y seguir combatiendo. Perdieron pies, quedaron mutilados, fue una cosa realmente una epopeya. Y que fue una caminata eterna. Eterna de larga, encontrándose con fracciones británicas, volviendo para atrás, buscando otro camino. Habían quedado cercados, a espalda del desembarco. Helicópteros que con altoparlantes, con un tipo castellano gritando Reyes rendite, mucha gente con pie de trinchera, sí, que Reyes la tuvo que dejar para que se entregue prisionero para que puedan ser salvados. No, fue una cosa... Hay cosas de Malvinas que son una cosa increíble, ¿no? Sí, por eso siempre decimos que cada uno tiene que venir acá a contarlo y a saberlo, porque ya no son historias que nos pertenecen a nosotros, son historias del pueblo, son historias de todos nuestros a veces habitantes. Es difícil contarlo. Pero es importante. Sí, por supuesto. Porque si no lo cuentan los demás y te inventan cada historia que nada que ver. Y llegada a esa situación, ustedes se enteran que el desembarco se produjo y que las fracciones enemigas vienen avanzando. Nosotros teníamos, por los radares de defensa aérea, teníamos clara noción del movimiento que había sobre todo de helicópteros, entre San Carlos y la zona de Darwin. Veíamos movimientos de helicópteros, sabíamos que había exploración sobre nosotros, que estaban movilizando tropas y eso.
Y el día 24 de mayo nos llega la información que había sido hundido la patrullera Riguazú, donde venía una sección del grupo de artillería 4, del grupo de artillería transportado 4, bien digo.